muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nuestra segunda mesa del Festival de Periodismo del Caribe. Estamos muy contentas, muy contentos de tener esta charla con nuestras super invitadas de honor en esta tarde. El día de hoy nos dedicaremos a platicar sobre decolonialismo y pueblos indígenas. Y pues bueno, para eso, antes de todo, quisiera agradecer primeramente este espacio a la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. También queremos agradecerle a Distintas Latitudes y a Factual por apoyarnos a la realización de este festival en donde estaremos platicando sobre el Caribe. Y pues bueno, esta tarde está conmigo, está con nosotras Paul Matos, que él es uno de los fundadores del Festival de Periodismo del Caribe. Y pues bueno, esta tarde me voy a permitir presentarles a Sacil Sánchez Chan. Ella es originaria de Xaya, Tecash, de aquí de Yucatán. Ella es egresada de la licenciatura de Lingüística y Cultura Maya por la Universidad de Oriente de Valladolid, aquí en Yucatán también. Es egresada de la primera generación de la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes. Actualmente es coordinadora del Club de Lectura Sol y Luna, que promueve la alfabetización temprana en comunidades del interior del estado de Yucatán. Además, es editora de Quintzil, que es la contraportada en maya del periódico La Jornada Maya, y nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Y bienvenida, Sas. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Luz Beidi Monterrosa. Ella, antes que todo, quiero pedir una disculpa a ver si pronuncio bien estas palabras. Perdóname, por favor, Luz. Me corriges en el camino. Ella pertenece a la nación Wayuu en la Guajira colombo-venezolana. Es periodista del colectivo periodístico intercultural de Agenda Propia y miembro de la red Tejiendo Historias, egresada de la Escuela de Comunicaciones Wayuu como comunicadora indígena. Hace parte del equipo de la muestra de cine y video indígena de Colombia, Daupará. Es estudiante de la Escuela Nacional de Cine, ENAC, y miembro de la red de comunicaciones del pueblo Wayuu Puchimajana. Actualmente es fotógrafa y realizadora de UNICEF Guajira. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Luz. Mucho gusto. También está con nosotras Esther Pineda. Ella es socióloga, tiene un magíster en estudios de la mujer, es doctora y postdoctora en ciencias sociales, investigadora, escritora, es autora del texto Racismo, Estigma y Vida Cotidiana, Ser Afrodescendiente en América Latina y el Caribe, y Cultura Feminicida, el riesgo de ser mujer en América Latina. Muchísimas gracias, Esther, y bienvenida también. Y pues bueno, no sé si antes de comenzar, Paul, quisieras decir algo, sino para empezar de lleno en el tema de la mesa del día de hoy. Pues reiterarles la importancia de que ustedes participen y de la importancia de esta mesa y pues agradecerles. Vamos mejor a la mesa. Muchas gracias. Pues bueno, como les comentaba hace unos momentos, el tema que nos reúne esta tarde tiene que ver con el decolonialismo y los pueblos indígenas. El día de hoy quiero aprovechar para iniciar esta charla para mencionar que, bueno, en estos días la caravana que se ha conocido como el Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió del estado de Chiapas para emprender un viaje a Europa, donde una delegación de integrantes de las comunidades zapatistas, así como integrantes de otros movimientos por la defensa del territorio, estarán pues en distintas actividades en varios países de Europa. Entonces, en estos días, la caravana salió de Chiapas, como mencionaba, estuvo ayer apenas, hoy en la mañana, saliendo de Yucatán, estuvieron en Valladolid y zarparon rumbo a Isla Mujeres para ya emprender su camino, ahora sí, hacia Europa. Entonces, me parece relevante este hecho porque finalmente es algo pues, que está sucediendo en la región
caribeña, que es también la que nos une en este momento. Y pues bueno, obviamente lo que está sucediendo forma parte de una resistencia indígena que ya tiene muchos años y que bueno, esto está marcando un momento importante tanto en su lucha y pues en su organización en Chiapas como en la manera en la que están expandiendo su discurso y su manera de construir autonomía. Y ahora tomando un camino un poco como al revés, en esta idea de que en América Latina fue conquistada por países europeos y ahora ellos emprenden un viaje un poco al contrario. Entonces, por otro lado, también se han enfrentado un poco, un mucho, al cerco mediático, entonces también desde el quehacer periodístico me gustaría muchísimo conocer lo que piensan al respecto, compañeras, y pues bueno, me gustaría primero, bueno, no sé, quién quiera tomar la palabra, no quiero darle la palabra a nadie, primero, no sé quién quiera iniciar con esta charla, no sé si eh, Esther o Sacil, en lo que pues Baby regresa con nosotras. A ver, Sacil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bonito que se generen estos espacios de encuentro que creo que son bien necesarios, no solo en cuanto a las ideas, sino también a cómo convergemos en estas latitudes en la parte digital, que creo que justo en estos tiempos que vamos moviéndonos incluso en toda esta vorágine de sucesos, de pronto tener estos diferentes puntos de vista nos genera también otras formas de abrir la mente y de abrir los ojos. Creo que lo que menciona Sandra es totalmente importante y es todo un acontecimiento que está sucediendo. A mí me emociona muchísimo el saber que esto está pasando de esta manera. Creo que el cómo se han ido dando todas las cosas, el cómo incluso se ha narrado todo lo que nos han contado, la historia, los sucesos históricos, cada uno de estos elementos llevan un peso no solamente político, sino también cultural, ideológico. Entonces, me parece que el hecho de que ahora, por las propias, ahora sí, como dicen, por estas propias pistolas, tomar las riendas de este camino y decir, ahí voy, y que van con un sentido y que van con toda una carga, no solamente por esas personas que están yendo, sino que por todo lo que esto significa en cuanto al movimiento. Me parece que es un acontecimiento histórico y que yo creo que va a marcar muchas pautas para lo que viene. También como para mostrar en este sentido político que no estamos hacia atrás, sino que al contrario estamos dándole la vuelta a muchas cosas que en algún punto se pensó que no había forma de hacerlo. Entonces me parece que es muy importante el hecho de que las cosas estén sucediendo así y sobre todo que ahora sí que muchos y muchas estemos con los ojos abiertos para saber y mirar qué es lo que está pasando, porque creo que en el quehacer que nosotros estamos involucrados, viene también esta otra forma, ¿no? El cómo vamos a narrar y el cómo vamos a contar estos acontecimientos, cómo desde el punto en el que estamos parados y desde el punto en el que estamos viviendo, nosotros vamos a poder hacer esto, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado con toda la historia que nos la han contado desde un lado nada más, y entonces nos quedamos con eso. Me parece que por ahí va un poquito la relevancia de todo lo que está ocurriendo por ahora. Muchas gracias, As. Esther, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bienvenida. Hola, bueno, en primer lugar agradecida por la oportunidad, por la invitación a este espacio, porque es poco común, ¿no? Habitual la generación de espacios desde el periodismo para discutir las problemáticas, el abordaje, ¿no? De los fenómenos que involucran a la población indígena y la población afrodescendiente. En ese sentido celebro la mesa y por supuesto el festival. Respecto a, digamos, esta movilización que se viene dando en estos días, sin duda marca un momento de ruptura, ¿no? Con esa lógica tradicional en la que, por supuesto, hemos, como latinoamericanos,
y sobre todo como pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes en los que hemos estado acostumbrados, ¿no?, a recibir no solamente recibir de forma violenta, por supuesto, y a través de la imposición de la cultura, de la lengua, de las narrativas, de la ideología europea. Sin embargo, por supuesto, es otra, si bien hay una movilización desde Latinoamérica hacia Europa, la forma en la que se da, y es importante marcarlo, que genera una ruptura, no solamente porque hay una movilización desde América Latina hacia Europa, sino también la forma en la que se da esa movilización. Una movilización que se da en términos pacíficos, que se da en términos de acercar el conocimiento, la experiencia, la ideología, y por supuesto que hay una condición de desigualdad en el sentido de que no es una movilización que se da en términos de imposición, de violencia, de colocación de una ideología, de prácticas culturales y políticas como efectivamente lo recibimos nosotros. Entonces, vale la pena rescatar esta experiencia, hacer seguimiento, ¿no?, de cuáles serán la receptividad, los resultados, las discusiones que van a surgir de ahí, porque sin duda siempre las experiencias que se generan desde pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes tienen siempre la intención de generar quiebres, pero quiebres en el pensamiento, en la forma de acercarnos a ciertos fenómenos, y por supuesto cambiar la perspectiva y la forma en la que se conciben estos pueblos, y también la relación entre Europa, entre Estados Unidos y América Latina. Bien, muchas gracias. Luz, no sé si andas por ahí, si puedes prender tu cámara, si alcanzaste a escucharnos. Y puedas, ahí está. Sí, sí. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes para todas, todos y todes. Quiero agradecer por el espacio y también contarles que yo me encuentro pues en La Guajira, donde el tema de la conectividad puede ser un poco compleja, entonces en cualquier momento me puedo ir. Pero bueno, mi nombre es Luz Bedi Monterrosa, soy indígena del pueblo Wayuu, como lo mencionó Sandra. Y bueno, en relación como al espacio en el que nos encontramos en este momento, creo que es importante debido a que nosotros venimos hablando un poco de lo que representa el tema de la colonización, ¿no? Y ahora con el término de descolonizar el pensamiento, hemos hablado también, y qué implica hablar de descolonizar el pensamiento desde el periodismo. En este caso, nosotros que venimos haciendo un periodismo más desde la mirada indígena, también siendo conscientes de lo que esto representa hacia afuera, ¿no? También, o sea, más allá de cómo repercute dentro de las comunidades indígenas, también es cómo se ve hacia afuera. Y siento que es importante, es un tiempo importante también para ir posicionando, debido a que, o sea, nosotros como pueblos étnicos, no solo los pueblos indígenas, sino también todas las comunidades que hacen parte del grupo étnico, hemos sido una población vulnerada, y actualmente se sigue siendo vulnerada con muchos términos, ¿sí? Porque, por ejemplo, actualmente nosotros en Colombia nos encontramos en una situación de defensa de los derechos, de hablar un poco del tema de salir a las calles y defender esto que representa para nosotros como sociedad colombiana también, no ceder a lo que se impone por el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué ha implicado esto? Ha implicado una crítica y ha implicado muchas cosas que nos siguen vulnerando. Entonces siento que este tipo de espacios son importantes para dar a conocer un poco cuál es el trabajo que se viene haciendo, cómo se está haciendo y hacia dónde vamos nosotros con esto que nosotros venimos también hablando. Eso por ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Oigan, pues justo de esto de lo que mencionaba Luz Baby, pues a nosotras también como periodistas nos interesa
seamos o no pertenecientes a un pueblo indígena, porque también yo he aprendido aquí con las comunidades mayas que, por ejemplo, pertenecer a una comunidad indígena también puede ser de corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos también contar dignamente, ¿no? Desde la dignidad, desde la digna rabia incluso de las personas pues pertenecientes a las comunidades y los pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Cómo logramos hacer este relato y contar estas historias de vida de una manera digna? ¿Qué nos podrían decir al respecto? A ver, vamos a empezar ahora al revés, Luz Baby. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Sandra, porque nosotros venimos tejiendo, incluso desde el colectivo de Agenda Propia, nosotros hablamos del tema de co-creación, ¿no? Y de qué implica estar en un equipo intercultural y respetar el pensamiento del otro, ¿sí? De cómo nos aportamos nosotros desde el ser, un poco, pues se pudiera decir como desde el ser femenino, porque nosotros en el equipo la mayoría somos mujeres y solo tenemos un compañero hombre que nos acompaña, pero digamos que ha sido importante desde esos aportes que vienen también, ¿no? Porque nosotros hemos hablado de cómo nosotros nos apropiamos de estas herramientas y de las formas de narrar, pero también cómo nosotros desde nuestro sentir y desde nuestra mirada indígena también enseñamos hacia afuera de qué representa el respeto, no solo como hacia las personas, sino también a los seres que nos rodean, ¿no? Porque a la final nosotros también hacemos la reflexión de qué representa hacer periodismo, en este caso, que a la final por los medios de comunicación terminan siendo distintas, terminan siendo de una forma amarillista también, como de eso que tú hablas, del vulnerable, de que sea más como el pobrecito, ¿sí? Porque a la final existen unas realidades dentro de las comunidades, pero también nosotros cómo le damos dignidad a las mismas comunidades desde esta labor que nosotros venimos realizando, que es el periodismo. Muchas gracias. Esther, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves que podríamos hacer este periodismo digno? Sí, sobre este tema, digamos, tenemos mucho que hacer porque justamente los medios de comunicación han sido uno de los que tienen grandes responsabilidades en la construcción, en ese proceso de construcción de los prejuicios y estereotipos que se han instalado sobre la población indígena y afrodescendiente, y los medios han contribuido en la construcción de estos prejuicios y estereotipos, en su construcción, en su reproducción, en su masificación, pero también, por supuesto, en la invisibilización de esta población, de sus intereses y necesidades, en las narrativas que se difunden, cuando hablo de medios de comunicación, ya sea desde el ámbito del entretenimiento, ya sea desde el ámbito informativo, ya sea desde el ámbito publicitario. En el caso que nos ocupa acá, que tiene que ver más con lo periodístico, lo investigativo, lo divulgativo, digamos, ese ejercicio de problematización y visibilización de experiencias, sin duda es necesario avanzar, y es uno de los ámbitos en los que yo creo que hay más dificultades, en los que poco hemos avanzado desde la perspectiva antirracista, desde el trabajo con pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, donde menos hemos tenido incidencias en lo mediático. Y de alguna forma, de lo que es necesario hacer, en primer lugar, me parece importante avanzar en ese proceso de reconocimiento de la diversidad étnica, racial de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, porque una de las grandes dificultades que tenemos en nuestras sociedades
es que si bien somos sociedades pluriétnicas, plurirraciales, producto de ese proceso de colonización y de todo ese aparataje ideológico que se ha construido en torno a ello, son sociedades que siguen creyéndose profundamente blancas, son sociedades que siguen considerándose herederas de lo europeo, y que existe una tendencia histórica en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana a desestimar la herencia y la pertenencia indígena y afro. En primer lugar, esto, es decir, necesitamos avanzar en el reconocimiento de la diversidad de nuestra región. En segundo lugar, para mí es fundamental garantizar en el ejercicio de investigación y el ejercicio periodístico, garantizar la representación y la visibilidad de la población indígena y la población afrodescendiente. Por lo general, en los productos que se generan, no está presente estos grupos étnico-raciales, y el abordaje que se suele hacer y las menciones, las apariciones de esta población siempre tiende a lo coyuntural, es decir, cuando ocurre algún episodio concreto que vulnera a la población indígena o a la población afro, es que se aborda, es que se visibiliza como un hecho puntual, noticioso, y de resto es como que si no existiese, ¿no? En las diferentes abordajes que tiene que ver con feminismo, que tiene que ver con migraciones, que tiene que ver con pobreza, no aparecen representados ni visibilizados allí. Es importante también, una de las formas de avanzar en ese tratamiento y garantía, ¿no?, también de un abordaje desde la dignidad, desde el reconocimiento de la diversidad étnico-racial en nuestras sociedades, de lo periodístico, tiene que ver con la eliminación de los prejuicios y estereotipos, y esto tiene, digamos, en dos niveles. La erradicación de estos prejuicios y estereotipos desde lo personal, en términos profesionales, es decir, cómo quien hace investigación, quien hace periodismo, va cargado también de estos prejuicios y estereotipos y los lleva al ejercicio de su labor, como también avanzamos en la necesidad de avanzar en la erradicación de estos prejuicios y estereotipos en los medios de comunicación, es decir, y esto implica necesariamente formación y sensibilización en los medios, en materia de diversidad étnico-racial, y por supuesto la eliminación de estos prejuicios y estereotipos en los productos que se generan, en los productos periodísticos, en los productos investigativos que se generan, es decir, la necesidad de monitorear que no hayan narrativas que reproduzcan el racismo, que reproduzcan la vulnerabilidad de estas poblaciones, entre otras. También es imprescindible dar la palabra a los protagonistas de estas experiencias en concreto, porque es muy común en nuestra región que cuando se habla de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, no pocas veces quienes salen hablando de los indígenas son gente blanca que ni siquiera está vinculada a pueblos indígenas, a población afrodescendiente, que nunca en su vida incluso han tenido contacto con ellos, y que si bien pueden conocer algunos elementos de esto, siempre es en términos muy referenciales, en términos académicos, en términos muy lejanos, teniendo la posibilidad que desde lo periodístico se aborde, se contacte a las poblaciones, a los protagonistas de estas experiencias para reconocer y darle el espacio necesario para hablar de sus experiencias concretas. También, por supuesto, hacer uso de las diferentes fuentes primarias, secundarias, de métodos cualitativos, cuantitativos, ¿no? Sabemos que una de las dificultades que nos enfrentamos en este ámbito, pero sí tenemos la posibilidad de jugar, ¿no? A veces no contamos con la suficiente información de una sola fuente, pero tratar de articular diferentes fuentes de información para garantizar un mayor acceso a la información sobre esta población y sus intereses, necesidades y experiencias concretas. Muy bien, muchísimas gracias, Esther. Has mencionado cosas que me parecen muy, muy puntuales al respecto. Cecil, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto también desde tu propio ejercicio periodístico también como integrante de una comunidad indígena? Creo que no está tampoco muy lejos de lo que dicen mis compañeras. Me parece que
todos quienes nos hemos visto involucrados en el ejercicio de los medios y en este quehacer, creo que tenemos que partir a lo mejor de la idea de pensar desde qué punto estamos pensando las cosas, desde qué punto estamos definiendo y desde qué punto estamos validando, no solamente lo que llamamos comunicación, sino también lo que concebimos como medios de comunicación. Me parece muy importante hablar desde esta perspectiva porque esto también nos va a abrir un poquito el panorama sobre qué es esto que estamos validando y determinando que es el ejercicio de la comunicación. Y esto lo digo porque definitivamente creo que hablamos desde dos puntos que podrían ser detonantes al momento de generar la comunicación. Uno, a lo mejor desde donde estamos quienes somos y pertenecemos a una nación indígena y que tomamos los medios o hacemos los medios desde lo que se ha planteado como medio de comunicación y como lo que es comunicación, y también desde lo que puede generarse en la comunidad y desde las naciones, que también se valida dentro de sí mismo como medio de comunicación y como forma de comunicar. Entonces me parece que tendríamos que mirar esas dos perspectivas. Definitivamente la parte de la comunicación es poder. Entonces, el poder lo tenemos, está en los medios también, ¿no? Justo lo que decía Esther, esta forma en la que se nos plantean las narrativas y en cómo nosotros absorbemos y vamos reproduciendo cada una de estas cosas. Entonces, no quiere decir que sean las únicas formas de comunicar que existan. Me parece que comenzar a validar estas otras formas de comunicación desde lo comunitario, desde la parte social que tenemos en cada uno de los pueblos, es importante para comenzar a construir ahora sí medios que sí tengan estas formas comunicativas y cada una de estas sistematizaciones que ahí han estado desde siempre, pero como la mayoría de los medios de pronto están occidentalizados, entonces todos optamos y definimos la comunicación desde esa perspectiva, cuando la comunicación siempre ha existido desde la parte comunitaria y que en efecto de pronto la dejamos a un lado por creer que no lo es. Entonces, me parece que estas otras formas de narrar también tendrían que ser válidas, también tendrían que estar posicionadas en todo este contexto, porque de esa manera ya les estaríamos permitiendo o dando ese acceso no como un permiso, pero sí como esta forma de coexistir entre todos los medios que ocurren en la sociedad. Entonces, me parece que bueno, no todos, pero sí una parte importante en las comunidades estamos capacitados para narrarnos también, para contarnos, para escribirnos, para darnos a conocer como somos. Y por otro lado, también los medios que se han interesado de alguna manera en dar a conocer la noticia desde esta perspectiva, me parece que tendría que tener un sentido más investigativo y no tan general. De pronto visibilizar a las naciones indígenas puede ser tan sencillo como decir el indígena realiza tal o cual cosa, sin siquiera tener a lo mejor una investigación de fondo que ese indígena tiene una identidad, tiene una nación, puede ser un maya, puede ser un náhuatl, puede ser un wayú, puede ser, ¿no? Tiene todo un trasfondo y un mundo, y entonces de pronto esta invisibilización es muy natural en los medios de comunicación. Nombrar al indígena como algo general es una forma de invisibilizar, me parece. Todos tenemos una identidad y todos tenemos una manera de llamarnos, de nombrarnos, de conocernos y de ser ante este mundo. Cuando hablamos a lo mejor de la parte occidental, es muy fácil decir los europeos, los estadounidenses, y ya de ahí ya estamos indicando mucho, dando mucha información de cajón con solo decir eso, ¿no? Entonces, del otro lado también tendría que suceder algo similar. Generalizar no es comunicar, me parece. Hay momentos en los que es importante, pero hay puntos y específicos en relación a los pueblos indígenas en los que no podemos generalizar y no podemos dejar a un lado todo lo que engloba en sí lo que es un pueblo o una persona perteneciente a una nación indígena. Entonces me parece que comenzar a nombrar es una forma muy importante desde donde podríamos partir
en los medios actuales que tenemos para comenzar a narrar desde lo que es, con todo, nombres, apellidos y todo lo que esto involucre en su ser. Ok, pues muchísimas gracias. Este tiempo se nos ha ido así como agua, parece que no, pero ya llevamos media hora, así es que yo podría seguir platicando con ustedes, obviamente, de cualquier cantidad de cosas, pero justo lo que acaban de mencionar, pues estaba relacionado con la pregunta que les iba a hacer después, que tenía que ver con cuáles son esos retos de hacer periodismo desde los pueblos indígenas afrodescendientes, y creo que las tres han contestado ampliamente esa pregunta justamente porque han mencionado una serie de características, ¿no? A las que se enfrentan y nos enfrentamos a la hora de narrar desde estos lugares, ¿no? En este momento quisiera leer una pregunta que nos acaban de mandar, y que lamentablemente vayamos un poco cerrando nuestra mesa del día de hoy, y me gustaría que en lo que contestamos la pregunta, fuéramos pensando cómo es que con todo esto se trabaja el periodismo ya con estas cosas que han mencionado ustedes, con el racismo, con la discriminación que existe, con el estereotipo, ¿no? Con este asunto que mencionaba Esther también de si no es un asunto de nota roja, entonces no se habla del indígena, ¿no? Si no se habla de la pobreza, si no se habla de la violencia, entonces no se habla de estos sectores, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar en este ambiente, en esta realidad, pues, a la que nos enfrentamos con el racismo y la discriminación? Y de qué manera desde los ámbitos en los que nos encontramos podemos desarrollar proyectos que, si no reviertan por completo la situación, sí un poco aporten, ¿no? También en el sentido tanto de los productos periodísticos, también como el uso de la lengua, que también me parece que es un elemento bien importante, porque finalmente sí seguimos hablando de los pueblos indígenas y de la población afrodescendiente en español, ¿no? Entonces, voy a leer la pregunta que dice, en el caso de la lengua maya, ¿cómo aportan los medios de comunicación a su difusión o permanencia? Es pregunta. Y traduciendo la información, vinculándola con lo cultural, o ambas. Esta pregunta creo que la podríamos extender a las tres compañeras. Es una pregunta de Rodrigo Ordóñez Sosa. Entonces, bueno, no sé, Sas, si quieras iniciar ahora tú. ¿Cómo aportarían entonces los medios de comunicación a su difusión o permanencia? ¿Tú cómo la ves, que estás ahí mero, donde mero se hacen? Pues yo creo que, híjoles, que hablar de este tipo de cuestiones me parece que pasa por muchos puntos, pasa por muchas aristas desde donde tendría que estar ocurriendo la vida, pues, social, y también en relación a cómo es el ejercicio de derechos del pueblo maya y en general de los pueblos indígenas, ¿no? En el caso del uso de la lengua específicamente, creo que en este punto tal vez estaríamos obviando que tenemos gente que está alfabetizada y tenemos gente que ha tenido esta posibilidad de aprender el idioma, ¿no? No solamente de ser hablante, sino que ha completado un circuito también de tener esta parte de alfabetización, es decir, que pueden leer y escribir. Y que no es exclusivo de algunos cuantos, ¿no? Que no son unos cuantos los que leen y escriben en maya, ¿no? Entonces, de entrada, los medios que han estado utilizando el idioma para generar información, independientemente si es una traducción, si es generación desde el idioma, pero el hecho de dejarla escrita, de tener un medio que esté dejando esta huella, me parece que es una manera de dejar en la posteridad esta forma de comunicar, ¿no? Pero esto no deja entonces de ser, de encontrarse en un punto, repito, en el que estamos obviando que tenemos toda esta población que ha tenido esa oportunidad de ser alfabetizado. Eso por un lado, y en relación a los medios escritos. Por el otro, también tenemos, digamos que ya pasando a un medio que tal vez no sea escrito,
Me parece que también vamos hacia lo mismo. No solamente estamos hablando de que hay alguien que esté generando a lo mejor este contenido o que esté generando todos los productos periodísticos que puedan estar en los medios o en la web, sino también quiere decir que hay gente que ha estado preparándose para ello. Entonces, me parece que también es una forma en la que está ocurriendo todo este suceso. Y para entonces tener gente preparada, tal vez tendríamos que tener, si no una currícula, pero sí un sistema que vaya de pronto ordenando todas estas ideas sobre cómo tendría que ocurrir la comunicación. Uno, desde los pueblos hacia los pueblos, y dos, de medios que tal vez no sean pertenecientes a los pueblos, pero que generen información para los pueblos. Entonces creo que hay varios puntos por ahí desde donde verlo. Perdón, Paul. No, no, no. Algo que acabas de mencionar, el tema de la lengua, hablas de lo escrito, pero también recordemos que hay mucho radio comunitaria. ¿Qué tan factible es en esta época digital es comenzar a innovar y meter podcast en lengua maya, en lengua wayú o en alguna otra lengua pues de la región o de América Latina, o de México también? Pues yo, bueno, rapidísimo, nada más para decir lo que dice Paul, a eso iba con la parte de lo de los medios. Hay mucha gente en comunidades, o cuando menos desde aquí, desde donde yo estoy, aquí en el sur de Yucatán, hay mucha gente en comunidades que están haciendo la comunicación, y por eso me refiero a que desde qué punto estamos mirando la comunicación, porque hay muchos niños, hay muchos jóvenes y chicas que están haciendo podcast, que están haciendo radio por internet y que se están apropiando de estos medios para entonces comenzar a generar desde la comunidad, para la comunidad y también para el mundo. Entonces me parece que a eso voy con que estamos tal vez pasando varios puntos, porque eso nos quiere decir que tienen ciertos medios para generarlo y tienen el conocimiento para hacer todos estos elementos, ¿no? Ya sea radio, podcast, videos, multimedia, lo que sea. Quiere decir entonces que ya estamos en este punto y me parece importante decirlo porque creo que todavía hay muchas personas que están en esta discusión del, bueno, es que si usa el celular ya no es maya, ¿no? Bueno, es que si usa la computadora ya no está generando nada, ¿no? Entonces, como esto que llaman el indigenómetro, de pronto entonces empezamos a palomear o a quitar y entonces nos preguntamos qué es lo que estás validando como comunicación y qué es entonces lo que estás generando y pensando que es en sí la comunicación. Bueno, eso es lo que tal vez yo puedo. Muchas gracias, Sas. Bueno, quisiera ampliar un poco más también la pregunta para Esther, porque creo que también tiene que ver, es cómo es en el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo logramos trabajar justamente ya con el racismo de facto, ¿no? Para poder desarrollar periodismo y productos que narren justo lo que nosotros y nosotras queremos narrar en este caso, en tu caso, y de lo que además eres experta, hablar sobre racismo, sobre feminismos, violencia de género. ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, en este tema, un elemento importante a tener en cuenta es que una de las, digamos, grandes limitaciones a las que aún se enfrenta la población racializada ante lo que tiene que ver su impacto en los medios, tiene que ver con la un poca profesionalización que hay de la población racializada, indígena y afro en estos ámbitos, ¿no? En ese proceso, digamos, como ya lo mencionaba Cecilia, hay como dos niveles, ¿no? Desde donde se insertan la población racializada. Uno puede ser desde esos medios, por supuesto, tradicionales, hegemónicos, y otro desde el lugar, desde los medios y los espacios, ¿no? Comunicativos que se puedan crear en las mismas comunidades. Ahora, cuando la población racializada se inserta en estos medios tradicionales, de alguna forma hay mucha resistencia en lo que tiene que ver, por supuesto, los prejuicios y formas de discriminación y racismo que enfrenta el profesional racializado en estos espacios, como también la desestimación que tiene lugar en algunas oportunidades cuando va a abordar temas vinculados a su experiencia étnico-racial y a sus comunidades, es decir, temas que son considerados, son desestimados porque se dicen que son muy emocionales, que son subjetivos,
que no está siendo un mensaje objetivo, desprendido de su experiencia, o si no se califican de temáticas o problemáticas o fenómenos muy emocionales o politizados, y esto tiende a que de alguna forma investigaciones, experiencias, productos en concreto, no sean en algunas oportunidades publicados o se les dé el apoyo necesario. Cuando también las poblaciones, desde sus espacios, desde los medios que van creando, también intentan generar, ¿no? O visibilizar sus experiencias, también se enfrentan a la limitado impacto que tienen los medios, es decir, el poco alcance que pueden tener en relación con los medios tradicionales y hegemónicos, así como el desnivel en cuanto a la disposición de tecnología o de recursos, ¿no? Como para llevar a cabo o lograr un mayor alcance y mayor impacto de sus iniciativas. Lo otro, por supuesto, lo que nos enfrentamos cuando se aborda problemáticas como el racismo, la discriminación, ya lo mencionaba antes, la tendencia al abordaje de lo coyuntural y en particular el racismo y la forma de discriminación son fenómenos permanentes, es decir, siempre están, un fenómeno, una problemática que no desaparece y no podemos seguirlo abordando desde el hecho de la victimización y de la coyuntural, porque esto contribuye a reproducir y a colocar esta población en un escenario de vulnerabilidad en el hecho de que nada más existes en cuanto estás en un escenario de riesgo o cuando son los agresores, ¿no? Que es donde también hay una tendencia de los medios a abordarlo. Y lo otro es que hay una tendencia en los medios tradicionales, hegemónicos, a invisibilizar las diferentes experiencias de la población racializada, es decir, no se habla de sus éxitos, no se habla de sus logros, no se habla de sus contribuciones y de sus aportes a la sociedad, pocas veces vemos historias de éxito, aportes de la población indígena afrodescendiente, y cuando se aborda siempre son casos, por supuesto, muy, muy excepcionales, es decir, se habla de Oprah, se habla de Viola Davis, pero son casos muy, muy particulares, muy excepcionales, en los que por lo general no hay una visibilización permanente o constante de esta población como parte del todo de la sociedad, sino como hechos muy puntuales y muy también marginales, ¿no? Como hechos que logran salir de situaciones de pobreza o de vulnerabilidad y logran hacer ruptura, ¿no? O insertarse efectivamente en estos escenarios. Muchas gracias, Esther. Discúlpame que te interrumpa. Quisiera darle la palabra a Luz y también que ya vayamos cerrando porque, como les decía, tenemos ya encima nuestro límite de la mesa, pero de todas maneras agradecerles muchísimo porque sin duda creo que esta mesa tendrá que repetirse en una siguiente edición del festival y además presencial, porque obviamente nos tenemos que ver, para seguir hablando más ampliamente del tema. Y entonces, pues bueno, a modo de cierre, Lucy, nos ayudas con una última reflexión y creo que con eso ya nos estaríamos despidiendo de esta mesa, no sin antes agradecer a Cecil, a Esther, a Paul, a la Filey, a Distintas Latitudes, a Factual y a todas y todos quienes han estado con nosotras esta tarde. Adelante, Luz. Bueno, muchísimas gracias. Pues realmente yo estoy muy de acuerdo con Cecil, con Esther, digamos, con cada una de sus reflexiones, porque a la final nosotros vamos como en ese mismo camino, ¿no? Del tema de cómo nosotros seguimos aportando y abordando también desde este ámbito un poco y relacionando el tema más como más sí, como más desde lo oral, ¿no? Porque nosotros hablamos de cómo nosotros hacemos este trabajo, entendiendo que nosotros somos como, bueno, hablando un poco sobre la población indígena, que somos más orales, ¿no? Y hablamos del tema de la oralitura y de cómo nosotros empezamos a plasmar a través de los medios esto que somos, ¿no? Entonces, un poco el ejercicio que se viene haciendo también es el tema de manejarlo de esta misma manera, de que son las oralituras, también el tema de cómo se generan este tipo de contenidos, más allá de
por ejemplo, del escrito, ¿no? Porque hemos hecho la misma reflexión también desde el medio de qué representa, por ejemplo, plasmar o escribir en lengua, ¿no? ¿Qué tan significativo o representativo termina siendo esto para las comunidades indígenas, en este caso hablando de las lenguas maternas? También hemos hecho una crítica de que sí hay personas preparadas que se encuentran un poco trabajando el tema de la escritura, de lo que representa la fonética, de lo que representa la gramática también, un poco, y de cómo nosotros como periodistas lo empezamos también a plasmar y a generar esa memoria que necesitamos, porque eso es lo que hemos venido hablando nosotros también, ¿no? De cómo nosotros como población o teniendo esta responsabilidad de comunicar, empezamos como a plasmar esto y a generar la memoria, no solo digamos, como para hacia afuera, sino de cómo nosotros hacemos regresar este trabajo a las comunidades, y lo mantenemos también como un contenido para la nueva generación, ¿no? Entonces, digamos, como en este ámbito sería el trabajo que hemos venido realizando. Creo que la invitación un poco es hacer ese trabajo mancomunado, ese trabajo de co-creación un poco, y me parece importante, y siempre lo resalto mucho, el tema de trabajar en colectivo, ¿no? En pensarse la diversidad y de cómo nos seguimos haciendo aportes en los diferentes espacios que se nos está brindando o se nos están abriendo también las puertas. Y bueno, ahí quedo también con varias preguntas, porque a pesar de que estamos aquí participando, pues un poco hablando desde la experiencia, también me gustaría profundizar con Esther, con Sacil, desde sus experiencias. Claro, ¿no? Pues ese era uno de los objetivos también de este festival, provocar estos encuentros. Pues nos conocemos ahora en este espacio y yo supongo que todas estaremos muy contentas de compartir nuestras experiencias en este quehacer periodístico. Pues compañeras, compañeros, yo les agradezco muchísimo este espacio, que hayan estado con nosotras esta tarde. Sin duda se han hablado aquí de cosas súper importantes, urgentes para el quehacer periodístico, para generar el periodismo, como han dicho las tres, cada una desde nuestros espacios, contando nuestras historias, no de manera antropológica, no dándole la voz a nadie, porque todo el mundo tiene su propia voz, sino contando lo que tenemos que contar como queremos contarlo. Entonces, pues nuevamente les agradezco, les invito, por supuesto, les invito a que la sigan en sus redes sociales, a que conozcan su trabajo periodístico, a que lean, a que vean las fotografías de Luz Beidi, los textos de Sacil, de Esther, que aprendan alguna lengua indígena. Gracias nuevamente a la Filey, a Factual, a Distintas Latitudes, a Paul, y no se pierdan las siguientes mesas. Mañana tenemos otras dos que Paul les va a decir cuáles son. Y nos vemos. Mañana tenemos Las Nubes del Caribe, La Violencia, con Jacobo García, Diana López Zuleta y Joe Suárez. Y también tenemos, esa es a las 10 de la mañana de México. En nuestras redes sociales pueden ver los horarios también en sus países. Y a las 11, terminando esa, tenemos El Mar Morado, Feminismos, con Ana Teresa Toro de Puerto Rico, Mónica Baró de Cuba y Rian Méndez, perdón, de República Dominicana. Y muchísimas gracias a las tres, a Sandra y Factual Distintas Latitudes, la Filey por este espacio y por la oportunidad de este festival. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, chicas.